Bueno, Hernando de Soto ha dicho que respecto de estos temas, él estaría dispuesto a un referéndum, ¿no? Es una curiosa manera de lavarse las manos, pues esta propuesta suya nace luego de ver el crecimiento de López Aliaga en las encuestas. Antes, el año pasado, en una entrevista en el Canal N, de Soto dijo lo siguiente, respondiendo a una pregunta sobre el matrimonio homosexual y la despenalización del aborto. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto en casos de violación, la legalización de la marihuana medicinal, ese tipo de cosas que son básicamente los que generan estos enfrentamientos entre los sectores progresistas, que no necesariamente son de izquierda, sino son progresistas, pueden ser de derecha también, y los conservadores. No, en ese sentido definitivamente yo soy progresista, yo estaría mucho más, por ejemplo, en los Estados Unidos, del lado llamado liberal o de izquierda. Yo soy, en primer lugar, me lo dijo mi padre desde chico, muy tolerante en lo que se refiere con tal que no sean pues barbaridades, a las libertades sexuales, que cada cual escoge lo que le da la gana. No me parece que es una buena idea de alentarlos en libros de colegio, pero que la gente tiene... Le voy a decir cómo viene la cosa. Me acuerdo haber leído a los 16 años, en ese momento, hace ya un buen tiempo de eso, un libro creo que se llama Masters and Johnson, en la cual se hacía un análisis de que era la homosexualidad. Y la homosexualidad entre gansos, por ejemplo, es 36%. Claro. Entre perros collie es más o menos 33%. Entonces es una condición natural, porque para mí muchas de estas cosas son perfectamente naturales, y con tal que no sean abusivos, que no haya pedofilia, yo no veo absolutamente. Por supuesto. Entonces apoyaría usted el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Yo no tengo problema con eso. Si nosotros tenemos derecho a ceremonias, bueno, ellos tendrán derechos a sus ceremonias. Una ceremonia es una ceremonia. ¿Por qué se le va a prohibir? En Estados Unidos, liberal, bueno, para nosotros católicos, liberal es izquierda, ¿no? Liberales son los abuelos de los marxistas, ¿no? Pero en Estados Unidos, liberal quiere decir izquierdista, progresista de izquierdas, ¿no? Es decir, de Soto se definen esos temas como liberal o de izquierdas en el sentido norteamericano. Cabe decir que en Estados Unidos, como lo demuestran las ideas y actos de notorios liberals, como Bernie Sanders, Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez, este sector se caracteriza por su fanatismo pro-abortista y pro-homosexualista, que llega incluso a atentar contra la libertad de la religión, como se ha visto en muchos casos. Vemos el caso de las Hermanitas de los Pobres, me parece, que es una congregación que en Estados Unidos llevó a las cortes al gobierno de Obama, porque el gobierno de Obama quería obligarlas a que en sus planes de salud para sus empleados esté considerado también la anticoncepción y el aborto. Ellas se negaron y el gobierno las quiso obligar y hubo un juicio por eso. Y Obama y el Partido Demócrata son los liberals en Estados Unidos, los progresistas. Y de Soto dice que es de ese sector. Así que hay dos posibilidades. O de Soto miente torpemente sobre sí mismo, o es un radical progresista en estos temas morales tan importantes. En ambos casos, su confusión moral lo incapacita para ser una opción legítima para un católico. Lamentablemente, cuando vemos sus vínculos tan profundos con lo que podríamos denominar gángsteres de la política internacional progresista como la familia Clinton, a la que es muy cercano política y económicamente, pues es un invitado frecuente de la Fundación Clinton, pues queda claro por dónde va la cosa, ¿no? Bueno, hay figuras católicas que lo están apoyando, ¿no? Y ciertos sectores identificados como católicos sociológicamente también. ¿Por qué? Porque ha querido presentarse como una especie de moderado en temas en donde no es posible ninguna moderación, ¿no? Entre la muerte y la vida no hay un medio, ¿no? Y no hay el tercio queda excluso. Y sí, y esas figuras habría que suponer que se encuentran engañadas, ¿no? Porque va a ser bastante difícil, aunque en el Perú todo puede pasar, que de Soto logre pasar a la segunda vuelta o logre crecer. Pero por lo menos va a crecer lo suficiente como para robarle los votos a López Aliaga que podrían permitir que López Aliaga pase a la segunda vuelta. Y puede hacer que para eso esté esa candidatura. Entonces, estos católicos se van a dar cuenta que en el mejor de los casos están apoyando a un PPK2, es decir, a un gobernante globalista que sin ser propiamente un izquierdista radical,
si es que no lo es, va a estar como una especie de tonto útil al servicio de los progresistas que le den el triunfo, ¿no?